Mi padrastro intentó arruinar mi futuro porque su hijo estaba celoso. Así que corté todo contacto. De repente aparecieron ante mí. Hola a todos. Soy un hombre de 20 años y necesito quitarme este enorme peso de encima. He estado guardando esta historia durante un tiempo y, después de todo lo que ha pasado recientemente, creo que ya es hora de compartirla. Advertencia justa, esta historia será larga. También estoy usando mi cuenta secundaria porque algunas de las personas involucradas siguen mi cuenta principal. Primero necesitas entender de dónde vengo para comprender cómo empezó todo este lío. Mi padre era una verdadera leyenda como ingeniero de software, uno de esos pioneros tecnológicos de principios de los años 2000 que entró justo cuando la industria empezaba a despegar. Trabajó en una de las grandes empresas tecnológicas. No puedo decir cuál por razones de privacidad, pero imagina algo del nivel de Facebook, Amazon o Google. Pero aquí está el detalle, no era uno de esos padres estereotípicos ausentes, adictos al trabajo, de Silicon Valley, de los que se suele hablar. Tengo un recuerdo muy vívido de cuando tenía unos 10 años. Eran como las 8 de la noche y papá acababa de llegar a casa después de un día de 12 horas lidiando con una crisis de producción importante. Estaba completamente agotado, del tipo de cansancio en el que apenas puedes mantener los ojos abiertos. Pero ahí estaba yo, atascado con una tarea de álgebra que debía entregar al día siguiente. En lugar de desplomarse en el sofá, que honestamente se lo merecía, este hombre se sentó conmigo durante una hora. Me explicó los conceptos e incluso lo convirtió en una pequeña lección sobre cómo el álgebra básicamente funciona como variables en programación. Así era él, siempre invirtiendo en mi futuro, siempre sacando tiempo. Teníamos un viejo y maltrecho ThinkPad que él había rescatado del programa de residuos electrónicos de su empresa. Cada fin de semana me enseñaba cosas básicas de programación en él. Empezó conmigo con Scratch cuando tenía como 8 años, y para cuando cumplí 11 ya me había pasado a Python. Me preparaba pequeños desafíos de programación y los convertía en juegos. Viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta de que básicamente me estaba dando una educación en ciencias de la computación antes siquiera de llegar a la secundaria. No éramos ricos, pero estábamos cómodos. Vivíamos en un suburbio bonito a las afueras de Boston, buen distrito escolar, todo eso. Mamá era profesora de inglés en una secundaria, todavía lo es, en realidad, pero eso vendrá más adelante. Éramos una unidad perfecta. Mamá corregía exámenes en la mesa de la cocina, papá me enseñaba programación en el ThinkPad, y todos los viernes pedíamos pizza y veíamos películas de ciencia ficción, Star Wars, Star Trek, Blade Runner. Papá era un nerd empedernido y orgulloso de serlo. Y entonces todo se fue al infierno. Empezó con unos dolores de estómago raros que tenía papá. Al principio los ignoró, típico comportamiento masculino, no, pero mamá insistió en que se lo hiciera revisar. Y ahí fue cuando recibimos la noticia que todavía me atormenta, cáncer de páncreas en etapa 4. Si sabes algo sobre el cáncer, sabes que eso es básicamente una sentencia de muerte. Los doctores le dieron entre 6 y 12 meses. Llegó a 6. Pero incluso mientras se estaba muriendo, ese hombre seguía pensando en el futuro. Ya había creado un fondo universitario para mí años atrás, pero ahora se volcó completamente en planificar todo. Dejó todo legalmente blindado, fondo fiduciario, seguro de vida, todo organizado hasta el último detalle. Incluso escribió una carta para mí que no debía abrir hasta que entrara a la universidad. Se me llenan los ojos de lágrimas solo de pensarlo. La última conversación real que tuve con él fue en el hospital. Apenas podía hablar en ese momento, pero me agarró la mano y me hizo prometer 2 cosas, una, que nunca dejaría de aprender, y 2, que cuidaría de mamá. Tenía 12 años, tratando de hacerme el fuerte, pero por dentro estaba completamente roto. Después de que él falleció, las cosas fueron difíciles durante un tiempo. Mamá se tomó una licencia en el trabajo, y yo me volqué completamente en los estudios. Era como si, al no poder tener a papá físicamente ahí enseñándome, al menos podía honrarlo aprendiendo todo lo que pudiera. Empecé a enseñarme a mí mismo programación avanzada, me quedaba después de clases para recibir ayuda extra en matemáticas, me unía a todos los clubes académicos que encontré. Viéndolo ahora, probablemente era mi manera de lidiar con el duelo, pero al menos fue productivo. Logramos salir adelante durante esos primeros años. El seguro de vida nos permitió conservar la casa y mamá eventualmente volvió a enseñar. Creamos una nueva rutina, solo nosotros 2. Ella me ayudaba con ensayos de inglés y yo le enseñaba a usar Google Classroom. En serio, ¿cómo es que tantos profesores tienen problemas con la tecnología?
No era lo mismo que antes, pero estábamos saliendo adelante. Y entonces mamá conoció a Mark. Y santo cielo, eso sí que lo cambió todo. Mamá conoció a Mark unos 3 años después de que papá falleciera. Viéndolo en retrospectiva, ahora puedo ver todas las señales de alerta, pero en ese momento yo era solo un chico de 15 años tratando de lidiar con que un tipo cualquiera se insertara de repente en nuestras vidas. Se conocieron a través de un grupo local de Facebook para padres solteros. Sí, ya sé, suena sospechoso. Mark tenía un concesionario de autos en la ciudad, uno de esos de compre aquí, pague aquí que se aprovechan de personas con mal crédito. Hablaba mucho sobre ser emprendedor y un hombre hecho a sí mismo, pero sinceramente, el lugar se veía más turbio que una palmera en la Antártida. Era el tipo de sitio donde los odómetros de los autos se ajustaban misteriosamente y los términos financieros estaban escritos en tamaño de fuente 0.5. La primera vez que lo conocí, apareció en nuestra casa en un BMW alquilado. Después supe que tenía 3 meses de retraso en los pagos, usando uno de esos relojes Omega falsos que puedes detectar desde una milla de distancia. Pero mamá, ella se lo tragó todo. Estaba sola. Ya sabes, enseñar todo el día y volver a casa solo para encontrarme con mis libros de texto. Mark apareció de la nada con su actuación de empresario encantador, llevándola a restaurantes elegantes y comprándole flores. Clásica táctica de bombardeo amoroso, que en ese entonces yo no tenía la experiencia de vida suficiente para reconocer. Pero la verdadera cereza sobre este pastel fue su hijo, Randy. Santo cielo, ¿por dónde empiezo con Randy? Imagínate a cada imbécil de película de secundaria reunido en una sola persona, y luego réstale unos 50 puntos de coeficiente intelectual. Randy era un año mayor que yo, pero ya había repetido curso 2 veces. Caminaba por ahí con ropa de diseñador que seguramente su padre le compraba, probablemente con el dinero que estafaba a la gente en el concesionario. Actuaba como si fuera una especie de Tony Montana de los suburbios. Su biografía de Instagram decía literalmente futuro CEO, aunque lo único que había logrado gestionar con éxito era evitar conseguir un trabajo. Mark se mudó con nosotros después de salir con mamá durante, no sé, 6 meses. 6 meses. Y de repente, estoy compartiendo mi casa con estos 2 payasos. Randy se quedó con el cuarto de invitados, que estaba justo al lado del mío. Y ahí fue cuando empezó la verdadera diversión. Este tipo ponía su horrible música de rap de SoundCloud a las 2 de la madrugada cuando yo intentaba estudiar. Revisaba mis cosas cuando no estaba en casa. Una vez lo encontré usando una vieja sudadera del MIT que era de mi papá y casi pierdo la cabeza. Pero lo peor era cómo se comportaba con mis amigas. Un ejemplo rápido, mi amiga Sarah, no es su verdadero nombre, vino a casa para trabajar en un proyecto de programación. Randy pasó todo el tiempo merodeando por ahí, haciendo comentarios asquerosos, y luego anduvo esparciendo rumores en la escuela diciendo que ella era fácil. Tuve que dejar de invitar amigos a casa por su comportamiento espeluznante. Mark no era mejor como padrastro. Intentaba darme esas charlas condescendientes sobre la vida, usualmente comenzando con, ahora, hijo. Apagué ese hijo bien rápido. Le dije directamente que ya tenía un padre y que él no lo era. Su tema favorito era cómo la universidad era una estafa y que yo debía aprender sobre negocios reales de él. Sí, claro, porque tu concesionario moribundo es totalmente la Harvard Business School del mundo real, ¿verdad, Mark? Pero lo peor era ver cómo cambiaba mamá. Ella solía ser una mujer fuerte e independiente, que enseñaba literatura feminista a sus estudiantes y les hablaba sobre defenderse a sí mismos. Pero con Mark, se transformó en una persona completamente distinta, siempre buscando su aprobación, riéndose de sus chistes estúpidos, justificando el comportamiento de él y de Randy. Traté de hablar con ella al respecto. Le mostré las quejas del Better Business Bureau sobre el concesionario de Mark. Le conté sobre el comportamiento de Randy. ¿Y sabes lo que me dijo? Tenemos que darles una oportunidad. Mark ha tenido una vida difícil y Randy solo necesita la influencia de una madre. ¿Y qué hay de mi vida difícil? ¿Qué hay del hecho de que perdí a mi papá y ahora tengo que ver cómo este imitador barato de Jordan Belfort se apodera de nuestra casa? La dinámica en casa se volvió rara rápidamente. Mark y Randy tenían estas conversaciones en voz alta sobre el hustle y el grind, sus palabras favoritas, que usualmente involucraban algún plan dudoso. Mientras tanto, yo estaba en mi cuarto verdaderamente esforzándome, estudiando programación y tratando de mantener mi promedio de 4.0. El contraste era casi cómico.
Ah, y escúchate esto, Mark comenzó a reorganizar nuestras finanzas familiares aproximadamente un mes después de mudarse. Empezó a preguntar a mamá sobre sus ahorros, mi fondo universitario, todo. Tenía esta presentación entera sobre cómo podía invertir ese dinero en su negocio y triplicar nuestros fondos. Clásico comportamiento de estafador. Gracias a Dios que papá tuvo la previsión de blindar legalmente mi fondo universitario en un fideicomiso, o probablemente habría desaparecido más rápido que mi respeto por el juicio de mamá. Lo más doloroso fue ver cómo mamá empezó a alejarse de todo lo que nos conectaba con papá. Sus libros desaparecieron de las estanterías del salón. Su vieja sudadera del MIT, que solía usar por la casa, de repente ya no estaba por ningún lado. Era como si estuviera tratando de borrar nuestro pasado para hacer espacio a esta nueva familia. Viendo atrás, debía haber previsto lo que se venía. La manera en que Mark ponía esa mirada calculadora cada vez que hablábamos sobre mi futuro. La forma en que Randy hacía comentarios sarcásticos cada vez que sacaba una buena nota. Estaban preparando el terreno para lo que eventualmente se convertiría en la mayor traición de mi vida. Mientras Mark y Randy convertían nuestra casa en su circo personal, yo estaba en mi propia misión. Viéndolo ahora, probablemente llevé el tema del esfuerzo al extremo de forma poco saludable. Pero, hombre, cuando tienes un sueño y un entorno tóxico en casa, haces lo que sea para lograrlo. Mi rutina diaria era una locura. Me levantaba a las 5 de la mañana para evitar cruzarme con Randy y Mark en la cocina. Nada te quita el apetito como ver a Randy tragándose Lucky Charms mientras presume de su última idea de negocio, que usualmente involucraba vender productos falsos de Supreme o algún esquema de enriquecimiento rápido que encontró en TikTok esa semana. El primer periodo empezaba a las 7:30, pero yo llegaba al colegio a las 6:45 para usar el laboratorio de computación. Las computadoras de nuestra escuela eran antigüedades, pero aún así mejores que intentar programar en casa, donde Randy me interrumpía constantemente con sus tonterías. Además, la tranquilidad de la mañana me ayudaba a concentrarme. El conserje, el señor Rodríguez, siempre me dejaba entrar temprano. Un saludo a ese hombre. A veces incluso me traía café cuando me veía luchando con sesiones particularmente duras de depuración. Mi carga académica era prácticamente un suicidio escolar: App Ciencias de la Computación, App Cálculo BC, App Física C, App Lengua, lo que se te ocurra. La consejera escolar en realidad trató de convencerme de no hacerlo, decía que era demasiada presión. Pero presión era nada comparado con escuchar los sermones diarios de Mark sobre cómo la inteligencia académica no vale nada sin calle, mientras él hundía su concesionario. Lo más difícil era equilibrar todo eso con la preparación para el SAT. Examen de evaluación académica para ingresar a universidades en Estados Unidos. No podía pagar esos cursos de preparación caros que todos los chicos ricos de mi escuela tomaban, así que básicamente vivía en la biblioteca pública. Tenían estos viejos libros de preparación para el SAT como el 2015, pero oye, las matemáticas son matemáticas, ¿no? Estudiaba allí hasta la hora de cierre solo para evitar volver a casa. La bibliotecaria, la señora Chen, a veces se olvidaba de anunciar que estaban cerrando cuando me veía concentrado resolviendo ejercicios. Un gran reconocimiento a todos los adultos que vieron lo que pasaba y trataron de ayudar a su manera. Mis puntuaciones empezaron siendo decentes, pero no era excelente, 1380 en mi primer examen de práctica. No estaba mal, pero no era material para la Ivy League. Así que redoblé esfuerzos. Empecé a hacer sesiones de estudio maratónicas los fines de semana. Tomaba un examen de práctica, revisaba cada una de las preguntas que había fallado, hacía tarjetas de vocabulario para cada palabra que no conocía. Para mi examen final del SAT, saqué 1580. Cuando vi el resultado, literalmente lloré en el baño de la escuela durante unos 20 minutos. Todo ese tiempo, Randy hacía comentarios sarcásticos sobre que yo era un exagerado o un niño de los profes. Probablemente estaba celoso, pero sinceramente, no me importaba. Cada vez que él o Mark intentaban molestarme, simplemente pensaba en la foto de graduación de mi papá en el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y seguía adelante. Las actividades extracurriculares eran otro nivel de locura. Además del club de programación, estaba en el equipo de debate, capitán en mi penúltimo año, hacía voluntariado en un programa local de alfabetización tecnológica para adultos mayores, enseñándoles a evitar estafas en línea. Irónicamente, muchas de las cosas que enseñaba las aprendí observando las prácticas de negocios de Mark. También trabajaba medio tiempo en una tienda local de reparación de computadoras. Mamá, bueno, ella trataba de apoyarme a su manera.
Me dejaba la cena en el microondas cuando llegaba tarde por las actividades. A veces intentaba hablar conmigo sobre planes universitarios, pero Mark siempre interrumpía con alguna historia sobre un millonario hecho a sí mismo que nunca fue a la universidad. Era como ver a alguien que amas desaparecer lentamente en la sombra de otra persona. Lo peor era que yo me estaba matando intentando lograr este sueño, mientras Randy literalmente no hacía nada. Nada. Dejó la universidad comunitaria después de 3 semanas, alegando que los profesores eran unos odiadores que no entendían su mentalidad emprendedora. Pasaba los días durmiendo o yendo al concesionario de su papá, supuestamente para aprender el negocio. ¿El negocio de qué? ¿De hundir un lote de autos en bancarrota mientras estafas gente? Gran camino profesional. Pero, ¿sabes qué me mantenía en pie? Esos momentos tranquilos en la mañana, programando en el laboratorio de computación, donde casi podía sentir la presencia de mi papá, como si estuviera observándome por encima del hombro, orgulloso de lo que estaba construyendo. Cada línea de código, cada problema matemático resuelto, cada examen perfecto, eran ladrillos en la construcción de mi plan de escape. Y entonces llegaron las solicitudes universitarias, y santo cielo, eso sí que abrió una caja de Pandora completamente nueva. 28 de marzo de 2023. Recuerdo la fecha porque fue el día en que todo cambió. Era martes, alrededor de las 6:30 de la tarde. Estaba en mi lugar habitual de la biblioteca pública, tratando de concentrarme en una tarea de física avanzada, pero en realidad solo actualizaba mi correo cada 30 segundos. Era el día de las decisiones a IBI, y sentía que mi estómago estaba compitiendo en los Juegos Olímpicos de gimnasia. Solicité ingreso a 7 universidades en total, 3 de seguridad, ya estaba aceptado en ellas, 3 de nivel intermedio, me aceptaron en 2, y mi universidad soñada. Ahora, intento mantenerme anónimo aquí, pero digamos que es una de esas instituciones donde la tasa de aceptación es más baja que el GPA de Randy. Su programa de informática está consistentemente clasificado entre los 3 mejores del país, y sus graduados básicamente imprimen sus ofertas de trabajo. Estaba ahí, sudando frío, cuando apareció la notificación de correo. El asunto decía simplemente, actualización sobre el estado de tu solicitud. Me temblaban tanto las manos que hice clic mal 2 veces antes de poder abrirlo. Y entonces vi esas palabras mágicas, felicidades. Tuve que leerlo 5 veces para creer que era real. La bibliotecaria, la señora Chen, probablemente pensó que estaba teniendo una convulsión o algo así, porque me quedé completamente congelado durante un buen minuto. Luego empecé a llorar. No lágrimas discretas ni nada masculino, no, llanto feo y completo en medio de la sección de referencia. La señora Chen se acercó para ver si estaba bien, y cuando le mostré el correo, me abrazó. Incluso empezó a llorar un poco. Había visto cuánto me había esforzado, quedándome ahí hasta el cierre casi todos los días durante 2 años seguidos. Me dijo que iba a enmarcar el artículo del periódico cuando ganara el premio Nobel. Sin presión, ¿verdad? Obviamente llamé a mamá primero. Todavía estaba en la escuela, corrigiendo exámenes en su aula. Cuando le conté, gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Dijo que se venía a casa de inmediato para celebrar. Por un momento, solo un momento, se sintió como los viejos tiempos, como cuando gané esa feria de ciencias en secundaria y papá nos llevó a todos a comer helado. Llegué a casa alrededor de las 7:30 y mamá ya estaba ahí. Había comprado champán, del barato, pero igual, y literalmente estaba bailando por la cocina. No paraba de abrazarme y de decirme lo orgulloso que estaría papá. Fue perfecto. Debería haber sabido que no duraría. Mark y Randy llegaron alrededor de las 8. Habían estado en el concesionario, probablemente tratando de descubrir cómo hacer que un Honda Civic con 200.000 kilómetros pareciera usado solamente por una ancianita para ir a la iglesia los domingos. Mamá estaba en medio de su baile de felicidad cuando entraron, y te juro que la temperatura en la habitación bajó unos 20 grados. Mark hizo esa cosa en la que intenta parecer preocupado, pero solo termina luciendo estreñido. Me preguntó cuándo había solicitado, cuánto costaría, todas esas preguntas que no tenían nada que ver con, ya sabes, felicitarme realmente. Le expliqué sobre el fondo universitario de mi papá, pensando que eso resolvería todo. Gran error. La cara de Mark hizo este tic raro. Miró a mamá y dijo, oh, ese dinero, como si hubiera estado pensando en mi fondo universitario desde hace un tiempo, y viéndolo en retrospectiva, probablemente lo había hecho. Entonces empezó con esta tontería sobre cómo debería haberlos incluido en mis planes, porque aparentemente necesitaba su permiso para postularme a la universidad.
Randy, siendo el apoyo emocional en forma de imbécil que es, empezó a decir que era injusto que yo me luciera cuando él había elegido ir a la universidad comunitaria durante 3 semanas, ¿recuerdas? Porque él entiende el valor de comenzar desde abajo. Esto viniendo del tipo que una vez intentó convencer a Mark de que le comprara un Tesla porque, y cito, es una inversión en mi marca personal. Pero el verdadero golpe bajo vino esa misma noche. Mamá vino a mi habitación alrededor de la medianoche, con los ojos llorosos. Dijo que necesitábamos hablar, esas 3 palabras que nunca significan nada bueno. Resulta que Mark había estado planeando usar mi fondo universitario para expandir el concesionario. Tenía toda una presentación preparada sobre cómo podía triplicar el dinero en 2 años. Aparentemente, mamá había estado dándole largas, diciéndole que necesitaban esperar el momento adecuado. Pero ahora que realmente me habían aceptado en una universidad, la cosa explotó. Mark le dio un ultimátum, o me convencía de reconsiderar mi elección universitaria y le permitía invertir el dinero, o, bueno, soltó algunas palabras bastante fuertes sobre su matrimonio. Y mamá, mi propia madre, estaba ahí sentada pidiéndome que pensara en la familia. ¿En qué familia? ¿En la que mi padrastro estaba intentando robar el último regalo de mi padre fallecido? ¿En la que mi hermanastro pasaba sus días haciendo TikTok sobre ser un futuro millonario mientras no aportaba absolutamente nada a la sociedad? ¿Esa familia? Le mostré a mamá la carta que papá me había escrito, la que se suponía que debía abrir cuando fuera aceptado en la universidad. En ella hablaba de lo orgulloso que estaba, de cómo sabía que haría cosas grandes, y que el dinero que había ahorrado era su manera de asegurarse de que pudiera perseguir mis sueños sin preocuparme por las deudas. Mamá la leyó, lloró aún más, pero aún así insistía en que necesitábamos encontrar un compromiso. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto ya no se trataba solo de la universidad. Se trataba de elegir entre los sueños de mi padre para mí y la nueva vida de mi madre. Entre mi futuro y el último plan de enriquecimiento rápido de Mark. Entre quién quería ser yo y quién querían ellos que fuera. Y déjame decirte, lo que ocurrió después hace que Juego de Tronos parezca una disputa de recreo en el jardín de infantes. La mañana después de mi aceptación, me desperté y encontré a Mark sentado en la mesa de la cocina con una pila de papeles delante de él, como si estuviera a punto de dirigir una reunión corporativa. Mamá también estaba allí, con aspecto de no haber dormido nada, jugueteando nerviosamente con su taza de café, la misma que papá le había comprado en la tienda del campus del MIT años atrás. Ver esa taza en este contexto me revolvió el estómago. Mark había preparado una presentación de PowerPoint. Ojalá estuviera bromeando. En serio, este hombre hizo una presentación titulada Planificación Financiera Familiar, un enfoque estratégico para el éxito colectivo. Viéndolo ahora, casi admiro la audacia pura de intentar usar lenguaje corporativo para robar mi fondo universitario. La presentación era exactamente lo que esperarías de alguien que aprendió estrategia empresarial de oradores motivacionales de YouTube, mucho clip art, gráficos con curvas de crecimiento exponencial, palabras de moda como sinergia y penetración de mercado, y absolutamente ningún dato financiero real que respaldara sus afirmaciones. Su gran plan era usar mi fondo universitario para comprar una segunda ubicación de concesionario que estaba quebrando. Porque claramente, la solución para administrar un negocio fallido es comprar otro. Me senté allí durante 30 minutos viendo a este hombre explicar cómo podía convertir el dinero que mi padre había ahorrado cuidadosamente en un imperio familiar. Cada diapositiva se sentía como un insulto personal a la memoria de mi papá. Lo peor era ver a mamá asintiendo, ocasionalmente soltando comentarios de apoyo como, Mark realmente conoce el mercado y es una gran oportunidad para todos nosotros. Cuando finalmente terminó, Mark se recostó en su silla con esa expresión engreída en su rostro, como si acabara de presentar el próximo modelo de negocio de Amazon. Y entonces soltó la bomba, entonces, campeón, siempre me llamaba así cuando intentaba manipularme, ¿qué opinas de tomar un año sabático? Darle tiempo al negocio para crecer, y luego hablamos de la universidad otra vez. Perdí el control. Literalmente exploté. Le dije exactamente lo que pensaba de su perspicacia empresarial, cómo había buscado la calificación de su concesionario en el sitio del Better Business Bureau, una F, por cierto, cómo sabía sobre las denuncias por fraude en los odómetros, y cómo su ubicación actual llevaba 3 meses atrasada en el alquiler. Gracias a Dios por los registros públicos y esa materia optativa de derecho empresarial que tomé. La cara de Mark hizo un recorrido fascinante de la arrogancia al asombro, y luego a la furia. Randy, que había estado merodeando por la puerta todo ese tiempo, empezó a inflarse como si fuera a hacer algo. Pero yo no había terminado.
Saqué mi teléfono y les mostré el correo que había recibido la noche anterior del abogado de mi padre. Sí, lo contacté justo después de la visita de medianoche de mamá. No nací ayer. El abogado confirmó lo que ya sospechaba, el fideicomiso era infranqueable. Mark no tenía ningún derecho legal sobre ese dinero, y cualquier intento de coaccionarme a mí o a mamá para cederlo podía considerarse delito. Ahí fue cuando la situación se puso fea. Mark empezó a gritar sobre cómo yo estaba destruyendo a esta familia con mi actitud egoísta. Palabras ricas viniendo de un tipo que intentaba robarle los ahorros a un niño huérfano. Randy se unió, llamándome de todo. Mamá solo estaba sentada allí, con lágrimas corriendo por su rostro, murmurando de vez en cuando algo sobre encontrar un compromiso. La miré y le dije algo que aún hoy me ronda la cabeza: mamá, ¿qué pensaría papá si pudiera verte ahora mismo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces Mark hizo su última jugada. Se volvió hacia mamá y le dijo: es hora de tomar una decisión. O tu hijo aprende a trabajar en equipo o... Dejó la amenaza flotando, pero todos sabíamos a qué se refería. Mamá se levantó lentamente y, por un segundo, solo un segundo, pensé que finalmente se enfrentaría a él. En cambio, me miró con esos ojos tristes y dijo: tal vez podríamos ver algunas universidades más cerca de casa. Algo más accesible. Eso fue todo. Ese fue el momento en que supe que se había acabado. No solo mi sueño de ir a la alma mater de mi papá, sino también mi relación con mi mamá tal como la conocía. Había elegido a Mark. Había elegido la ilusión de seguridad que él ofrecía por encima del futuro de su propio hijo. Subí a mi habitación y comencé a empacar. No todo. No era tan ingenuo como para dejar que supieran que me iba para siempre. Solo lo esencial: mi portátil, algo de ropa, la sudadera del Meet de papá y, lo más importante, todos mis documentos importantes que ya había reunido, acta de nacimiento, tarjeta del seguro social, etc. No era mi primera vez en este tipo de rodeo. Llamé a mi mejor amigo, Jake, cuyos padres siempre me habían tratado como a un segundo hijo. Ni siquiera lo dudaron. Me dijeron que podía quedarme con ellos el tiempo que necesitara. El padre de Jake, un marine retirado que había visto suficiente abuso en su vida como para reconocerlo, simplemente dijo: empaca tus cosas, hijo. Tenemos una habitación libre. Los días siguientes fueron una nube de reuniones legales, visitas al banco y papeleo. Mamá seguía tratando de razonar conmigo, alternando entre manipulaciones emocionales: ¿cómo pudiste hacerme esto? Y promesas: podemos resolverlo como familia. Mark oscilaba entre amenazas y falsos intentos de reconciliación. Randy simplemente me lanzaba miradas asesinas cada vez que nos cruzábamos, probablemente dándose cuenta de que el boleto de comida de su papá se estaba yendo por la puerta. Pero ¿sabes qué fue lo más loco de todo esto? En medio de todo el caos, sentí una claridad abrumadora. Ya no estaba luchando solo por mi fondo universitario. Estaba luchando por el legado de mi padre, por mi futuro, y lo más importante, por mí mismo. El día que finalmente me fui, eché una última mirada a mi madre. Estaba parada en la puerta, llorando, rogándome que me quedara. Mark estaba detrás, tratando de parecer preocupado, pero probablemente ya calculando cómo iba a contarle esto a los vecinos. Solo dije: papá estaría decepcionado, y me fui. ¿Conoces esas películas donde el protagonista entra en la universidad de sus sueños y de repente todo es perfecto? Sí, la vida real no funciona así. Esos primeros meses fueron de los más duros de mi vida. Mudarse a la residencia fue extraño. Mientras otros chicos tenían a toda su familia ayudándolos a desempacar, sacando fotos, llorando por cómo habían crecido sus bebés, yo tenía a Jake y a sus padres. No me malinterpretes, ellos fueron increíbles. Pero ver a otras familias despedirse, dolía diferente. Mamá me había enviado un mensaje preguntando si podía venir. Lo dejé en visto. Luego estaba Sarah, una Sarah distinta de la secundaria, mantengo los nombres cambiados. La conocí en la clase de álgebra lineal. Es una absoluta genia, capaz de explicar los conceptos matemáticos más complejos como si estuviera enseñando en preescolar. Empezamos a salir en el segundo semestre. Fue la primera persona a la que le conté toda la historia: mamá, Mark, todo. Ella simplemente escuchó, sin juzgarme, y luego me ayudó a escribir un algoritmo de ordenamiento a las 3 de la mañana, porque era justo lo que necesitaba para distraerme. Pero la vida tiene una forma de no dejarte olvidar tu pasado. Mamá seguía intentando contactarme: tarjetas de cumpleaños, mensajes navideños, textos aleatorios preguntando cómo estaba.
La mayoría quedaron sin respuesta. Las pocas veces que contesté, fue con un simple estoy bien o gracias. Cada mensaje era como rascar una herida que aún no había sanado del todo. Luego llegó la temporada de pasantías. Conseguir una en una empresa FANG, Facebook, Amazon, Netflix, Google, es como tratar de ganar la lotería resolviendo un cubo Rubik con los ojos vendados. Pero, de alguna forma, lo logré. Recibí el correo con la oferta durante mi clase de algoritmos. El sueldo era más de lo que probablemente Mark ganaba en 3 meses en su concesionario. Me enteré después, gracias a la mamá de Jake, que el concesionario de Mark finalmente había quebrado. Aparentemente intentó hacer alguna movida financiera turbia que salió espectacularmente mal. Randy trabajaba en una tienda de vapeo, todavía hablando de ser un emprendedor del futuro. Mamá seguía enseñando, pero las cosas con Mark estaban tensas. La pasantía en sí fue increíble. Pasé el verano desarrollando productos reales que millones de personas usarían. Mi líder de equipo era un ingeniero veterano que me recordaba mucho a papá, misma pasión por enseñar, mismos chistes de papá horribles. En mi último día, me apartó y me ofreció una oferta para regresar después de graduarme. El paquete de compensación me hizo llorar. Esa noche, mamá me envió un mensaje felicitándome por la oferta. Resulta que mi jefe de proyecto la conocía por una conexión del mundo de la enseñanza y le había mencionado mi desempeño. Dijo que quería visitarme para arreglar las cosas, que había cosas que necesitaba decirme. Me quedé mirando ese mensaje durante horas. Parte de mí quería ignorarlo como todos los anteriores, pero otra parte recordaba a ese niño que corregía exámenes con ella en la mesa de la cocina, que le enseñaba a usar Google Classroom, que solo quería recuperar a su mamá. Finalmente respondí, está bien, pero nos vemos bajo mis condiciones. Su respuesta llegó en segundos, lo que quieras. Solo quiero verte. La vida tiene una forma curiosa de cerrar círculos. 4 años después de haberme ido de casa con nada más que una mochila y un sueño, me encontré sentado en una cafetería cerca de mi apartamento, esperando a mi mamá. La misma mamá que había elegido su matrimonio fallido sobre mi futuro, que intentó convencerme de renunciar a mis sueños por los planes de Mark. Escogí ese lugar cuidadosamente, un terreno neutral, público para mantener la calma, pero lo bastante privado para hablar en serio. Además, su café helado era bastante decente. Sarah se había ofrecido a quedarse cerca por si acaso, pero esto era algo que necesitaba manejar solo. Cuando mamá entró, casi no la reconocí. Había adelgazado, se veía más vieja de alguna manera. Ya no era la profesora segura de secundaria que recordaba. La mujer que se acercaba a mi mesa parecía derrotada. Llevaba puesta la sudadera del Meet el fin de semana de padres de papá, esa que pensé que Mark había tirado hace años. Los primeros minutos fueron incómodos a más no poder, charlas triviales sobre el clima, cómo iban mis clases, cosas típicas de mamá. Pero había esta tensión debajo, como si estuviéramos caminando por un campo minado de palabras no dichas. Finalmente, respiró hondo y dijo, Mark me dejó. No era una noticia exactamente impactante. La mamá de Jake me había mantenido al tanto del chisme del vecindario. Aparentemente, después de que quebró el concesionario, Mark intentó lanzar un esquema de criptomonedas, porque, claro, tenía que hacerlo. Cuando eso también falló, se fue, dejando a mamá con una montaña de deudas y un matrimonio roto. Pero luego soltó la verdadera bomba, él nunca quiso invertir tu dinero universitario en el negocio, dijo, mirando su café. Quería usarlo para pagar deudas de juego. El concesionario era solo una fachada. Había estado pidiendo prestado a gente peligrosa. Las piezas empezaron a encajar, la presión constante por el dinero, los planes desesperados, como casi entró en pánico cuando me aceptaron en la universidad. Mark no solo era un empresario fracasado, estaba manejando otro tipo de operación completamente diferente. Mamá empezó a llorar. No eran las lágrimas manipuladoras que había visto antes, sino sollozos reales, crudos. Me contó todo, cómo Mark la había amenazado cuando se negó a firmar el fideicomiso, cómo robaba dinero del concesionario, cómo Randy estaba metido en cosas muy turbias en ese garaje suyo. Tenía miedo, dijo. No solo de Mark, sino de estar sola después de que tu padre murió. Pensé que nunca encontraría a alguien más. Mark parecía tan capaz al principio, cuando me di cuenta de quién era en realidad, ya era demasiado tarde. Pero eso no justifica lo que te hice. Me senté ahí procesando todo. Parte de mí quería seguir enojado, recordarle cada vez que eligió a Mark por encima de mí. Pero al verla ahora, vi algo que antes no había notado,
la misma pérdida y soledad que yo había sentido todos estos años. Encontré esto mientras empacaba las cosas de Mark, dijo, sacando un sobre desgastado. Dentro había una carta de papá, fechada una semana antes de su muerte. Se la había escrito a mamá, pidiéndole que protegiera mi futuro, que me asegurara las oportunidades por las que él había trabajado tan duro. Nunca se la mostró a Mark. Le fallé, susurró. Les fallé a los dos. Fue entonces cuando hice algo que no había hecho en 4 años. Extendí la mano y tomé la de mi madre. No fallaste, le dije. Estás aquí ahora. Hablamos durante horas. De verdad. No las conversaciones superficiales de sus mensajes o llamadas. Me habló de cómo empezó terapia, de cómo estaba reconstruyendo su vida después de Mark. Yo le hablé sobre la universidad, sobre Sarah, sobre la oferta de trabajo. Por primera vez desde que papá murió, sentí que realmente nos estábamos viendo. Entonces le pregunté algo que me había molestado durante años. ¿Por qué no luchaste más por mí cuando me fui? Ella apretó mi mano y dijo, porque me recordabas tanto a tu padre. Él nunca transigía con lo que era correcto, incluso cuando era difícil. Cuando te enfrentaste a Mark, vi a tu padre en ti. Sabía que estarías bien. Pero no lo estuve, dije. No, admitió. Pero lo estoy ahora. Y me gustaría ser parte de tu vida otra vez, si me dejas. Entonces le conté mis noticias. Acabo de cerrar la compra de una pequeña casa cerca de mi nuevo trabajo. No es nada lujoso, pero tiene una habitación libre. Es tuya si la quieres, dije. Un nuevo comienzo. Volvió a llorar, pero esta vez con una sonrisa. Sacó su teléfono y me mostró algo. Había estado tomando clases de programación en línea. Pensé que ya era hora de entender de qué va todo esto, dijo. Tal vez podrías ayudarme alguna vez. Y así, algo encajó de nuevo. No igual que antes. Demasiado había pasado para eso. Pero algo nuevo. Algo honesto. Aún estamos trabajando en ello. Mamá se mudó el mes pasado. Tiene un trabajo de maestra en una escuela cercana y por las noches la ayudo con su tarea de programación. A veces, cuando estamos despiertos hasta tarde trabajando, se siente casi como aquellas noches en la secundaria, corrigiendo exámenes y depurando código juntos. La semana pasada colgó la foto de graduación de papá del MIT en su nueva habitación. Al lado puso mi carta de aceptación universitaria. Un recordatorio, dijo, de lo que pasa cuando crees en ti mismo. ¿Y Mark y Randy? Lo último que supe es que están metidos en algún esquema dudoso de NFTs en Florida. Que les vaya bien. Sarah cree que estoy loco por darle otra oportunidad a mamá. Tal vez lo esté. Pero ¿sabes qué? A veces los problemas más difíciles no tienen soluciones limpias y elegantes como en programación. A veces tienes que depurar sobre la marcha, arreglar lo que puedas y esperar que el programa funcione mejor la próxima vez. Actualización final. Hola a todos. Han pasado algunos meses desde que mamá se mudó conmigo, y aunque todavía estamos reconstruyendo nuestra relación, por primera vez en mucho tiempo, siento que realmente tengo una familia otra vez. No la familia que perdí, sino una nueva, construida desde la verdad, el respeto mutuo y la voluntad de sanar. A veces, mientras tomamos café en la cocina o discutimos sobre los errores en su código, pienso en papá. Me gusta imaginar que estaría orgulloso, no solo por el trabajo o los logros, sino por haber encontrado el valor de defender lo correcto y también de perdonar. Sarah y yo seguimos juntos, creciendo, aprendiendo y soñando. Mamá ya completó su primer curso de paisano y, aunque sigue luchando con los bucles, se ríe más que antes. Esos momentos pequeños, los más simples, son los que ahora atesoro más. Tal vez no todos los capítulos necesitan un final perfecto. A veces, lo más importante es saber que estás en el lugar correcto, con las personas correctas, haciendo lo mejor que puedes. Y hoy, finalmente siento que ese es mi caso. Papá, cumplí mi promesa. Nunca dejé de aprender. Y estoy cuidando de mamá. Gracias por todo. Historia 2. Mi ex esposa me llevó a los tribunales por la manutención de mis hijos. Ella pensó que podía ganar dinero fácilmente hasta que encontré pruebas. Hola a todos. Soy un hombre de 34 años que conoció a Sarah, una mujer de 31 años, en la boda de mi mejor amigo Jake, allá por el año 2016. Yo era el padrino y ella era una dama de honor. Y sí, sé lo cliché que suena esto, pero ten paciencia conmigo. En ese momento, me iba bastante bien.
Tenía un trabajo sólido como consultor de tecnología para una empresa del sector salud. Esos sistemas hospitalarios no se actualizan solos. Acababa de comprar mi primera casa y finalmente estaba avanzando con mi coche de proyecto, un Mustang del 67 en mal estado que mi padre y yo habíamos estado restaurando desde que me gradué de la universidad. La vida era buena, ¿sabes? La boda fue en un viñedo elegante en Napa. La esposa de Jack viene de una familia adinerada. Sara me llamó la atención durante la cena de ensayo. Era preciosa, divertida y parecía realmente interesada en lo que hacía para ganarme la vida. Mirando hacia atrás, debí darme cuenta de que estaba más interesada en mi salario que en mi trabajo. Pero claro, todo se ve más claro en retrospectiva, ¿no? Tuvimos relaciones después de la recepción. Historia clásica de boda, lo sé. Pero seguimos en contacto. Ella vivía a una hora de mí y trabajaba como gerente de redes sociales para una startup tecnológica que, supuestamente, iba a ser el próximo Facebook para dueños de mascotas o algo así. Recuerdo que me impresionó que tuviera un trabajo en tecnología que sonaba tan genial. Spoiler, la startup era básicamente 3 chicos en un espacio de trabajo compartido en WeWork, quemando el dinero de sus padres. Cuando inevitablemente la empresa cerró 6 meses después, Sarah estaba devastada. Me llamó llorando, diciendo que había puesto su corazón y alma en esa compañía. Traducción, había estado publicando fotos de perros en Instagram. Para entonces ya éramos oficialmente pareja, y le sugerí que se mudara conmigo mientras pensaba en su próximo paso. Tenía espacio y su contrato de alquiler ya se estaba por vencer. Clásico error número 1, amigos. Aquí es donde necesito darte algo de contexto sobre Sarah que ojalá hubiera sabido antes. Venía de una familia de clase media alta, donde su padre pagaba todo, y me refiero a todo: escuela privada, universidad, coche lujoso, facturas de tarjeta de crédito, lo que fuera. Cuando su padre finalmente la cortó a los 25 años, porque aparentemente hasta él tenía un límite, empezó a saltar entre startups y trabajos como influencer, sin quedarse en ningún sitio el tiempo suficiente para construir una carrera real. Pero vaya que sabía venderse. Cuando se mudó conmigo, tenía todos estos grandes planes para iniciar su propio negocio de consultoría en redes sociales. Pasaba horas haciendo presentaciones de PowerPoint sobre su estrategia de marca y hablaba de todos los clientes potenciales con los que estaba haciendo contactos. Yo realmente creí que estaba construyendo algo. Mientras tanto, mis facturas de tarjeta de crédito seguían creciendo. La primera bandera roja que ignoré, y hubo muchas, fue cuando tomó prestada mi tarjeta para algunos gastos esenciales de negocio. Resultó que esos esenciales eran una MacBook Pro de $2,000, porque, según ella, no se puede dirigir un negocio con una laptop normal, un juego de luces profesionales de $500, y aproximadamente $1,000 en ropa para reuniones de negocios que nunca ocurrieron. Cuando lo mencioné, me dio la vuelta a la situación, diciéndome que no estaba apoyando su sueño y que invertir en uno mismo es la mejor inversión. ¿Sabes qué es lo triste? Me lo creí. Estaba ganando buen dinero, alrededor de $120,000 al año, tenía algunos ahorros y pensaba que estaba ayudando a alguien que amaba a construir su futuro. Además, era divertida cuando no estaba gastando mi dinero. Íbamos de viaje por carretera, dejaba notitas lindas por la casa y realmente parecía interesada en aprender sobre autos. Otra bandera roja que pasé por alto, solo estaba fingiendo. Nos casamos en 2018, aproximadamente 2 años después de conocernos. No fue una boda enorme, pero tampoco barata. Sarah insistió en hacerla en el mismo viñedo donde nos conocimos, porque es nuestra historia. Sus padres no contribuyeron en nada, a pesar de todas sus promesas de querer ayudar. Mis ahorros sufrieron un buen golpe, pero pensé que valía la pena. La boda fue hermosa, todos la pasaron bien y Sarah parecía genuinamente feliz. Durante la recepción, mi padre me llamó aparte. Es un tipo de la vieja escuela que trabajó el mismo puesto en Ford durante 30 años y restauraba autos en su tiempo libre. Me miró directo a los ojos y me dijo: «Hijo, ¿hiciste un acuerdo prenupcial?». Cuando asentí, gracias a mi amigo abogado Mike, que insistió en ello, se relajó un poco, pero aún parecía preocupado. «Solo recuerda», dijo, «alguien que te ama por quien eres no necesita tu tarjeta de crédito para demostrarlo». Debería haber prestado más atención a esas palabras. Pero ya sabes cómo es estar enamorado, crees que eres la excepción a todas las reglas. Crees que tu historia es diferente. Crees que las banderas rojas son solo parte de la personalidad peculiar de tu pareja. Vaya que me equivoqué.
Después de casarnos, dejó de fingir siquiera que le importaba nuestro presupuesto. Es como si el anillo de bodas hubiera sido, en su mente, una especie de código de activación para una tarjeta de crédito sin límite. Pero retrocedamos un poco y déjame pintar el cuadro completo de cuán mal se salieron las cosas. Aproximadamente 3 meses después de la boda, recibí un ascenso en el trabajo. Ahora ganaba alrededor de $150,000 como consultor senior, lo que debería haber hecho la vida más fácil. En cambio, Sarah lo tomó como una señal de que finalmente podía concentrarse a tiempo completo en su marca personal. Renunció a su trabajo de medio tiempo en una agencia de marketing local, el único trabajo real que había tenido en años, sin siquiera decírmelo antes. Simplemente llegó a casa un día y anunció: cariño, finalmente soy libre para perseguir mis sueños. Esos sueños, al parecer, incluían convertir nuestra oficina en casa en su estudio de creación de contenido. Gastó $5,000 de nuestros ahorros en equipos de cámara, iluminación y un ridículo sofá de terciopelo rosa que, según ella, sería perfecto para su estética de Instagram. Cuando le señalé que habíamos acordado usar ese dinero para un nuevo techo, en serio me dijo: pero amor, esta es una inversión en nuestro futuro, ¿quieres que trabaje en un espacio que no me inspire? Aquí es donde todo se vuelve realmente divertido. Empezó un canal de YouTube sobre estilo de vida de lujo con presupuesto limitado. Irónico, ¿verdad? La parte loca es que usaba mi tarjeta de crédito para comprar artículos de diseñador para sus videos, luego devolvía la mayoría después de grabar, pero algunos misteriosamente nunca regresaban a la tienda. Cuando encontré una caja de zapatos con unos Louis Vuitton de $900 en su armario, afirmó que eran accesorios esenciales para su marca. Mientras tanto, mi proyecto Mustang, el coche del que hablé antes, se convirtió en una molestia para Sarah. Empezó a quejarse de que ocupaba demasiado espacio en el garaje. Cabe destacar que ese coche era mi proyecto de fin de semana con mi padre. Durante los últimos 5 años habíamos restaurado alrededor del 70% y estaba muy cerca de hacerlo funcionar. Claro, Sarah necesitaba el garaje para su espacio de yoga y bienestar, porque aparentemente nuestro dormitorio de invitados no era lo suficientemente bueno para sus sesiones de yoga en YouTube. Un día llegué a casa y descubrí que había puesto mi coche en venta en Facebook Marketplace. Aún no lo había vendido, pero ya había gente viniendo a verlo. Su excusa fue: cariño, necesitamos el espacio y, sinceramente, pasas demasiado tiempo con ese coche viejo, ¿no quieres apoyar mi camino hacia el bienestar? Esa fue nuestra primera gran pelea. Nunca le había gritado antes, pero al enterarme de que intentó vender mi coche a mis espaldas, perdí el control. Ella lloró, dijo que estaba siendo controlador con el dinero, y luego usó la clásica manipulación. Si realmente me amaras, querrías que tuviera éxito. Al día siguiente se disculpó y prometió no volver a hacer algo así. Como un idiota, le creí. Pero comenzó una campaña pasivo-agresiva contra el coche. Accidentalmente dejaba la puerta del garaje abierta en días de lluvia o almacenaba su equipo de producción justo al lado, donde fácilmente podía golpearlo con sus cajas. Finalmente, después de que logró rayar la pintura recién aplicada con su equipo de yoga, me rendí y vendí el coche. Mi padre se sintió tan decepcionado. No dijo nada directamente, pero lo vi en sus ojos cuando le conté. Ese coche representaba años de fines de semana que pasamos juntos y dejé que Sarah me lo quitara. ¿El dinero del coche? Ella lo gastó en un retiro empresarial en Bali, que en realidad fue solo unas vacaciones de lujo donde se tomó fotos de Instagram con otras aspirantes a influencers. Regresó con grandes planes para iniciar un negocio de coaching de bienestar, compró aceites esenciales y cojines de meditación, montó un sitio web que yo pagué, e incluso encargó tarjetas de presentación con el nombre Sarah Mitchell, experta en bienestar holístico y curadora de estilo de vida. ¿Quieres saber cuántos clientes consiguió? 0. Pero logró acumular $15,000 en deuda de tarjeta de crédito comprando inventario para una línea de cuidado de la piel que quería lanzar. Los productos se quedaron en nuestro garaje, donde solía estar mi coche, hasta que expiraron. Cuando encontré las cajas con cremas faciales vencidas y le pregunté al respecto, me culpó por no promocionar su negocio entre las esposas de los trabajadores de mi jefe. Para ese momento, estaba trabajando 60 horas a la semana tratando de mantenernos a flote con sus gastos. Llegaba tarde a casa, agotado, solo para descubrir que había pedido comida por $200 porque estaba demasiado estresada para cocinar. La casa siempre estaba desordenada porque estaba demasiado ocupada creando contenido para limpiar. Y su canal de YouTube tenía la asombrosa cifra de 342 suscriptores después de un año dedicándose a tiempo completo.
Mirando atrás, me doy cuenta de que probablemente publicaba sobre nuestra vida perfecta en Instagram mientras agotaba mis tarjetas de crédito. Pero yo no tenía permitido seguir sus cuentas de redes sociales, porque según ella eso arruinaría sus estadísticas de análisis. Bandera roja tras bandera roja. Y yo, el único habitante de esa ciudad. El punto de quiebre llegó cuando descubrí que había sacado un préstamo contra mi fondo de jubilación sin decírmelo. Había averiguado mi contraseña, que incluía el año y modelo de mi coche, sí, lo sé, estúpido, y retirado $30,000 para lo que ella llamó una oportunidad de negocio. Resultó que se lo había gastado todo en un programa de mentoría dirigido por algún gurú de Instagram que prometía ayudarla a alcanzar 100,000 seguidores. Después de descubrir el préstamo del fondo de jubilación, pasé una semana durmiendo en mi oficina mientras intentaba decidir qué hacer. Redirigía mis llamadas al móvil y le decía a la gente que estaba probando una nueva configuración de trabajo remoto. En realidad, estaba demasiado avergonzado para contarle a alguien lo que estaba pasando. Las palabras de mi padre sobre las tarjetas de crédito resonaban en mi cabeza una y otra vez. ¿Recuerdas a mi amigo abogado Mac? Bueno, llevaba años intentando advertirme sobre Sarah. Cuando finalmente lo llamé a las 2 de la mañana desde el sofá de mi oficina, ni siquiera sonó sorprendido. Solo dijo, mándame el enlace a tu calendario. Hablemos mañana. Mac es el tipo de amigo que todos necesitan, prefiere ayudarte a arreglar el desastre que decirte te lo dije. A la mañana siguiente descubrí que Sarah se había ido de compras como si fuera una Kardashian. De alguna manera, consiguió que aprobaran 3 nuevas tarjetas de crédito a mi nombre. ¿El daño total? $47,000. Su excusa, estaba estresada por nuestros problemas de pareja y la terapia de compras me ayuda con la ansiedad. Ojalá estuviera inventando esto. Mick echó un vistazo a los estados de cuenta y se echó a reír. No porque fuera gracioso, sino porque Sarah había hecho que nuestro caso de divorcio fuera ridículamente fácil de ganar. ¿Recuerdas el acuerdo prenupcial que mencioné antes? Tenía una cláusula específica sobre mala conducta financiera. Gracias a Dios por la planificación paranoica de Mac. Cuando finalmente les conté a mis padres lo que estaba pasando, mi madre lloró y mi padre simplemente se quedó allí limpiando piezas de motor, su forma de procesar las emociones. Luego dijo algo que cambió por completo mi perspectiva: hijo, ella no va a detenerse hasta tocar fondo, o hasta encontrar otro objetivo. Por ahora, tú eres la opción más fácil. Presentar la solicitud de divorcio fue sorprendentemente fácil. Lo difícil fue volver a casa y decírselo a Sarah. Había preparado todo un discurso, pero cuando entré, estaba filmando un video de un día en la vida de una jefa empoderada en nuestra cocina. Había pedido $300 en comestibles orgánicos solo para el fondo del video, todo con mi tarjeta, por supuesto, mientras que nuestra nevera real estaba vacía. Esperé a que terminara de grabar y le dije: Sarah, voy a pedir el divorcio. ¿Su respuesta? Agarró el teléfono y empezó a grabar de nuevo diciendo: chicos, tengo que ser honesta con ustedes sobre algo. Me fui antes de convertirme en contenido para su serie de videos Mi Verdad. Las semanas siguientes fueron una locura. Sarah intentó de todo para frenar el divorcio. Primero me bombardeó con recuerdos de nuestra vida perfecta juntos. Incluso sacó piezas viejas del Mustang del garaje, las que había escondido en lugar de tirar, y sugirió que podíamos restaurar otro coche juntos. Rechazo rotundo. Cuando eso no funcionó, pasó a las amenazas: voy a decirle a todos que fuiste abusivo. No lo fui. Arruinaré tu carrera. Lo intentó, pero mi jefe la había conocido en eventos de la empresa y sabía perfectamente cómo era. Me aseguraré de que ninguna mujer quiera salir contigo jamás. Spoiler, tampoco funcionó. Lo mejor, o peor, fue que inició toda una campaña en redes sociales diciendo que era una sobreviviente de abuso financiero. Según sus publicaciones, yo era un monstruo controlador que no le permitía trabajar ni perseguir sus sueños. Mientras tanto, yo tenía hojas de cálculo que demostraban que había gastado más de $200,000 apoyando sus diversos emprendimientos. Mac valió cada centavo. Durante ese tiempo, el abogado de Sarah, un tipo que encontró en TikTok, intentó argumentar que ella merecía pensión compensatoria porque había sacrificado su carrera por el matrimonio. Mac sacó sus publicaciones de Instagram donde alardeaba de ser una emprendedora autodidacta. No se puede alegar que abandonaste tu carrera si publicas todos los días que eres una jefa independiente. El divorcio se finalizó a principios del año 2021. Gracias al acuerdo prenupcial y a la mala conducta financiera documentada de Sarah, recibió mucho menos de lo que esperaba.
Se quedó con su equipo de grabación, la cámara y ese sofá rosa, además de una pequeña compensación económica a la que accedí solo para terminar con todo. La última vez que la vi en la corte, intentó una última manipulación. Espero que sepas que estás dejando ir lo mejor que te ha pasado. Lo dijo con lágrimas falsas en los ojos. Solo le respondí, lo mejor que me ha pasado fue que Mac me sugiriera hacer un acuerdo prenupcial. La expresión en su rostro no tuvo precio. Pasé el siguiente año reconstruyendo mi vida. Me ascendieron a la gerencia superior en el trabajo, resulta que trabajar 60 horas semanales tiene sus beneficios. Volví al gimnasio, increíble cuánto tiempo tienes cuando no estás financiando la carrera de Instagram de otra persona. Incluso compré otro coche de proyecto, un Chevelle del 70 que necesitaba amor. Mi padre y yo pasamos los fines de semana trabajando en él, recuperando el tiempo perdido. La vida por fin volvía a ser buena. Salía ocasionalmente con otras personas, mi puntaje de crédito se estaba recuperando, y casi había olvidado por completo la existencia de Sarah, casi. Enero de 2023 empezó de manera bastante normal. Estaba en un buen momento, el Chevrolet casi terminado, el trabajo iba genial y hasta había empezado a salir con alguien nuevo, de eso hablaremos después. Entonces, una noche llegué a casa y encontré una carta certificada en mi buzón. La dirección del remitente era del juzgado del condado, lo que hizo que el estómago se me cayera al suelo. La abrí allí mismo en la entrada de mi casa, y juro que mi cerebro se cortocircuitó tratando de procesar lo que estaba leyendo. Era una petición de manutención infantil y acuerdo de custodia. Según esos documentos, tenía un hijo de 1 año llamado Eden James Mitchell. La demanda afirmaba que había abandonado mi responsabilidad como padre y debía empezar a pagar manutención de inmediato. Aquí viene lo realmente alucinante, el niño supuestamente había nacido en noviembre de 2021. Para quienes llevan la cuenta, eso es 9 meses después de que se finalizó nuestro divorcio. Sarah alegaba que habíamos tenido relaciones una última vez justo después del divorcio, lo cual absolutamente nunca sucedió, y que quedó embarazada de eso. Literalmente me senté en mi coche durante 1 hora, leyendo y releyendo esos papeles. El documento incluía un certificado de nacimiento con mi nombre como padre. Sarah había puesto mi nombre en un certificado de nacimiento sin que yo lo supiera. Ni siquiera sabía que eso era legal. Cuanto más leía, más surrealista se volvía todo. La petición incluía toda una historia lacrimógena sobre cómo Sarah había intentado contactarme durante todo el embarazo, pero yo la había bloqueado en todas partes. Cierto, pero irrelevante, ya que, hasta donde sabía, no existía ningún niño. Estaba pidiendo $2,800 al mes en manutención, más pagos retroactivos del último año, y que yo cubriera el seguro médico del niño. Llamé a Mac de inmediato. Eran las 9 de la noche, pero esto era una emergencia. Contestó al primer timbrazo, porque literalmente es el mejor amigo y abogado que uno podría tener. Cuando le conté lo que estaba pasando, guardó silencio por un largo momento y luego dijo: No hagas nada. No la contactes. No publiques nada en internet. Ven a mi oficina mañana a primera hora. Esa noche fue probablemente la más larga de mi vida. No podía dormir, seguía pensando en cómo Sarah realmente había creado un ser humano solo para estafarme. Sabía que era manipuladora, pero esto era otro nivel. Me encontré buscando en Google, cómo probar que no eres el padre a las 3 de la mañana. A la mañana siguiente, Mac me explicó algo que me heló la sangre. En nuestro estado, si no impugnas la paternidad dentro de los 30 días de haber sido notificado, puedes ser declarado legalmente el padre por defecto, incluso sin una prueba de ácido desoxirribonucleico. Sarah había cronometrado todo esto a la perfección. Presentó la demanda justo después de la ralentización judicial por las fiestas, probablemente esperando que se me pasara el plazo mientras los tribunales estaban atrasados. Pero aquí es donde todo se vuelve verdaderamente loco. Mika empezó a investigar el momento de los hechos y las fechas no cuadraban. Según el certificado de nacimiento, el niño nació en noviembre de 2021. Pero nuestro divorcio no se finalizó hasta marzo de ese mismo año. Si realmente hubiéramos tenido relaciones justo después del divorcio, como ella afirmaba, el niño habría nacido en diciembre de 2021 como muy pronto. Mac revisó el Instagram de Sarah desde una cuenta falsa que usamos para monitorear sus locuras y encontró publicaciones de ella claramente sin estar embarazada en un festival de música en mayo de 2021. O tenía el embarazo más rápido del mundo, o estaba mintiendo. Presentamos nuestra respuesta de inmediato, exigiendo una prueba de ácido desoxirribonucleico y desafiando la validez del certificado de nacimiento.
Mientras esperábamos la fecha del juicio, Mac siguió investigando. Contrató a un investigador privado. Ya estaba endeudado por el divorcio, así que unos miles más para investigar el pasado reciente de Sarah no hacían la diferencia. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes. El investigador descubrió que Sarah había estado viviendo con un tipo llamado Chris durante la mayor parte de 2022. Chris le había estado pagando manutención infantil por debajo de la mesa, alrededor de $1,500 al mes, pero dejó de pagarle en octubre de 2022. ¿Adivinas cuándo Sarah presentó la petición contra mí? Exactamente, en diciembre de 2022. El investigador también encontró el TikTok de Sarah, porque, por supuesto, tenía uno. Había estado publicando estos dramáticos videos sobre las luchas de ser madre soltera, criando a un bebé sola mientras el padre vivía su mejor vida. Los comentarios estaban llenos de personas apoyándola y criticando al padre ausente sin nombre, supuestamente yo. Había construido toda una narrativa falsa sobre haber sido abandonada durante el embarazo. Pero aquí viene el golpe final. En uno de sus videos de julio de 2022, accidentalmente mostró una carta en la encimera. Estaba dirigida a Chris Anderson, el mismo Chris que le había estado pagando la manutención. El investigador lo localizó, y lo que nos contó hizo que todo el caso estallara. Déjame contarte sobre Chris y cómo el castillo de naipes de Sarah empezó a derrumbarse. Conocer a Chris fue surrealista. Mac y yo lo vimos en una cafetería fuera de la ciudad, territorio neutral ya que no sabíamos si él estaba involucrado en la estafa o si era otra víctima. Resultó ser, sin duda, una víctima. Su historia me hizo hervir la sangre. Chris era desarrollador de software y conoció a Sarah en un espacio de coworking a principios de 2021, justo después de nuestro divorcio. Según él, ella se presentó como consultora de marketing digital que estaba construyendo su propia agencia. ¿Te suena familiar? Estaba usando el mismo guión, solo que con una nueva víctima. Parecía tan auténtica, nos dijo Chris mientras revolvía su café distraídamente. Dijo que estaba centrada en su carrera tras dejar un matrimonio tóxico donde su ex no la dejaba trabajar. Casi me atraganto con mi bebida. Había volteado por completo nuestra historia, haciéndose pasar por víctima de lo mismo que me había hecho a mí. Chris y Sarah empezaron a salir en marzo de 2021. En mayo, ella ya se había mudado a su departamento tipo loft en el centro. En junio soltó la bomba del embarazo. Chris estaba emocionado, tenía 36 años, una buena carrera y quería hijos. Sarah interpretó perfectamente a la futura madre, iba a clases de yoga prenatal, publicaba fotos de su panza en Instagram, incluso hacía que Chris la llevara a las citas médicas. Aunque él notó que nunca lo dejaba entrar con ella, por restricciones del COVID. Aquí es donde todo se vuelve realmente salvaje. Sarah había estado fingiendo todo el embarazo. Usaba una de esas barrigas postizas de silicona para sus fotos de Instagram. El investigador encontró el recibo de compra en su cuenta de Amazon. Programaba las citas médicas en horarios cuando la clínica ginecológica estaba cerrada. Chris nunca lo cuestionó, porque, claro, ¿quién mentiría sobre estar embarazada? En noviembre de 2021, Sarah le dijo a Chris que iba a visitar a su hermana en otro estado para un baby shower solo para mujeres. Una semana después, regresó con el bebé Aiden, afirmando que había tenido un parto prematuro durante la visita. Chris estaba decepcionado por haberse perdido el nacimiento, pero estaba demasiado emocionado por ser padre como para cuestionar la historia. Durante el siguiente año, Chris actuó como padre. Pagaba todo, alquiler, cosas para el bebé, cuidado posparto de Sarah, también conocido como maratones de compras. Incluso empezó un fondo universitario para Aiden. Sarah lo tenía completamente convencido de que era el padre, aunque siempre tenía excusas para no ponerlo en el certificado de nacimiento. Es solo papeleo, decía. Sabemos que eres su padre, eso es lo que importa. Pero empezaron a aparecer grietas. Chris notó que Aiden no se parecía en nada a él, ni a Sarah. Cuando lo mencionó, ella se ponía a la defensiva y lo acusaba de no amar lo suficiente al niño. Manipulación clásica. Luego, la madre de Chris, que es enfermera, empezó a hacer preguntas incómodas sobre la historia del nacimiento. La cronología no tenía sentido. En octubre de 2022, Chris finalmente insistió en una prueba de paternidad. Sarah armó un escándalo, lo acusó de traicionar a su familia, pero Chris se mantuvo firme. Compró un kit casero para pruebas de ácido desoxirribonucleico. Y ahí fue cuando Sarah mostró su verdadera cara.
Desapareció un fin de semana mientras Chris estaba en una conferencia de trabajo, llevándose a Aiden y la mayoría de sus pertenencias. Dejó una nota diciendo que la falta de confianza de Chris había destruido su vínculo familiar. Un clásico movimiento de Sarah. Chris intentó encontrarla, pero Sarah lo había bloqueado en todas partes. Dejó de pagar la manutención no oficial y empezó a buscar ayuda legal. Fue entonces cuando recurrió a su plan de respaldo, yo. Pero aquí está la parte crucial, Chris tenía pruebas. Documentó todo. Después de que Sarah comenzó a actuar sospechosa con respecto al certificado de nacimiento, tenía mensajes de texto donde ella admitía haber fingido las citas médicas. Tenía imágenes de las cámaras de seguridad del edificio mostrando a Sarah usando, y quitándose, la panza postiza. Y, lo más importante, tenía pruebas de todo el dinero que le había dado para su hijo. Mientras todo esto ocurría, el investigador hizo otro descubrimiento. La hermana de Sarah, la que supuestamente había organizado el baby shower, vivía en Australia desde el año 2020. No existía la casa de la hermana. No existía el baby shower. No existía el parto prematuro. Toda la historia era una invención. También encontramos el registro de bebé de Sarah del año 2021, registrado bajo los nombres de Sarah y Chris Anderson. Había usado el apellido de Chris, aunque no estaban casados. El registro del bebé estaba lleno de artículos costosos, la mayoría de los cuales Chris había comprado. Había hecho con él la misma estafa que intentó hacer conmigo, solo que con más preparación. Pero la mayor bomba llegó cuando el investigador privado rastreó los registros del hospital donde supuestamente había nacido Aiden. No había ningún registro de que Sarah hubiera dado a luz allí. De hecho, no existía ningún registro de que hubiera dado a luz en ningún hospital de nuestro estado durante ese periodo. Fue entonces cuando los ojos de Mac brillaron con esa mirada que tienen los abogados cuando saben que han atrapado a alguien. Necesitamos emitir una citación para los registros reales de nacimiento, dijo. Creo saber lo que hizo, y si tengo razón, está en serios problemas. Presentamos la solicitud de citación de inmediato, pero los tribunales se mueven lentamente. Mientras tanto, se acercaba la fecha para la prueba de ácido desoxirribonucleico. El abogado de Sarah, sí, el mismo tipo de TikTok, seguía intentando retrasarla, alegando que ella estaba demasiado estresada para asistir a la corte. El día anterior a la audiencia, Sarah hizo un último intento desesperado, publicó un video llorando en Instagram, diciendo que su ex abusivo intentaba negar a su propio hijo, y pidió a sus seguidores que rezaran por su fortaleza. Los comentarios estaban llenos de apoyo y personas ofreciendo donaciones para su causa. Lo que sus seguidores no sabían era que todo estaba a punto de venirse abajo. La mañana de la audiencia estaba hecho un manojo de nervios, a pesar de que teníamos pruebas sólidas. Sarah siempre había sido buena manipulando situaciones, ya la había visto salir bien librada de cosas imposibles antes. Parte de mí temía que lo hiciera de nuevo. Mac me encontró temprano fuera del tribunal. Llevaba una carpeta gruesa con evidencia que acariciaba como si fuera su amuleto de la suerte. Recuerda, me dijo, déjala hablar. Cuanto más diga, más se va a contradecir. Chris también estaba allí, con cara de no haber dormido en días. No lo culpo. Descubrir que tal vez has estado pagando por un hijo que ni siquiera es tuyo puede quitarle el sueño a cualquiera. Sarah llegó vestida como si hubiese pasado por la sección de mamá soltera humilde de una tienda de disfraces. Sin maquillaje, el pelo en un moño desordenado, vestida con lo que parecían ser uniformes médicos. Y nunca había trabajado un solo día en el sector salud. Traía consigo a Aiden. Era la primera vez que lo veía. Un niño adorable, pero no se parecía en nada a ella, lo cual de repente resultaba muy relevante. Su abogado de TikTok se veía nervioso, lo cual fue nuestra primera buena señal. No paraba de susurrarle y mostrarle cosas en el teléfono. Más tarde descubrimos que recién había visto parte de las pruebas que íbamos a presentar y trataba de convencerla de llegar a un acuerdo. Pero siendo Sarah como era, creyó que podía salir bien parada hablando. El juez era un señor mayor que parecía haber visto todos los trucos del libro. Cuando el abogado de Sarah intentó retrasar la prueba de ácido desoxirribonucleico alegando objeciones religiosas, ¿desde cuándo?, el juez solo lo miró fijamente hasta que se sentó. Entonces Max se levantó y lanzó la primera bomba. Su señoría, antes de proceder con la prueba de paternidad, tenemos pruebas de que el certificado de nacimiento presentado ante este tribunal fue obtenido fraudulentamente. El juez levantó una ceja, la señal universal de esto más vale que sea bueno. Mike presentó los registros hospitalarios citados, o más bien, la ausencia de ellos.
No había registro alguno de que Sarah hubiera dado a luz en ningún lugar del estado. Pero eso no era lo más impactante. La verdadera bomba fue lo que encontró el investigador al ahondar en los antecedentes de Aiden. Resulta que Sarah obtuvo el certificado de nacimiento de Aiden usando una técnica común en casos de robo de identidad. Aprovechó un error administrativo en una oficina del condado pequeño, presentando documentación que simulaba un parto en casa con una partera. La partera cuyo nombre utilizó se había jubilado hacía 3 años. La dirección que proporcionó resultó ser un terreno baldío. Pero aquí viene la parte que hizo que todo el tribunal se quedara en silencio. Teníamos pruebas de que Sarah había estado buscando un bebé alrededor de la fecha en que supuestamente nació Aiden. El investigador encontró mensajes suyos en varias plataformas sociales, contactando a mujeres embarazadas sobre adopciones privadas. Algunas de estas mujeres se presentaron tras ver sus publicaciones como mamá soltera. El rostro de Sarah pasó por unas 50 expresiones diferentes mientras Mac exponía las pruebas. Cuando mostró capturas de pantalla de ella usando la panza falsa en distintos estados, gracias a las cámaras de seguridad de Crest, Sarah intentó objetar, diciendo que las imágenes estaban sacadas de contexto. El juez la interrumpió rotundamente. Señorita Mitchell, a menos que esté a punto de explicar cómo una cámara de seguridad puede tergiversar una panza de embarazo falsa, le sugiero que deje hablar a su abogado. El abogado parecía querer desaparecer. No lo culpo. Probablemente se dio cuenta de que estaba completamente fuera de su liga. Cuando Mac presentó pruebas de que Sarah había estado reclamando simultáneamente que Crest y yo éramos el padre de Aiden, el abogado empezó a guardar su maletín. Entonces vino el momento que rompió la actuación de Sarah. El juez le preguntó directamente. Señorita Mitchell, ¿puede presentar alguna documentación médica de su embarazo y parto? Sarah comenzó su acto habitual, ojos llorosos, voz temblorosa. Su señoría, yo quedé muy traumatizada por la experiencia del parto, no conservé los documentos porque... El juez la interrumpió. No le pregunté eso, ¿tiene alguna prueba médica de que usted dio a luz a este niño? Por primera vez desde que la conocía, Sarah se quedó completamente sin palabras. Miró alrededor del tribunal como buscando una salida. Y luego hizo algo que nunca pensé que vería, rompió el personaje por completo. «Esto es ridículo», gritó. Su voz de madre humilde reemplazada por el tono altanero que recordaba de nuestro matrimonio. «No tengo que probarle nada a usted. Ese parto en casa fue totalmente legal». Mike casi sonreía. «Su señoría, tenemos una última prueba». Sacó un documento final, la bomba definitiva. Le entregó al juez un archivo con informes policiales de un pequeño pueblo a unas 3 horas de distancia, de noviembre de 2021, exactamente cuando Sarah decía haber dado a luz. Había una serie de reportes sobre una mujer que coincidía con su descripción, merodeando por el área de maternidad del hospital local, haciéndose pasar por asesora de lactancia para intentar acceder a nuevas madres. El juez leyó el archivo. Su expresión se volvió cada vez más oscura. Luego miró a Sarah y dijo algo que nunca olvidaré. Señorita Mitchell, ¿es usted consciente de que el tráfico de menores es un delito federal? Todo el tribunal quedó en silencio absoluto. El abogado de Sarah se levantó y dijo: Su señoría, necesito retirarme como representante legal. Ya no puedo representar a la señorita Mitchell en este asunto. Y así, tal cual, guardó su maletín y se fue. Nunca había visto algo así. Sarah entró en pánico. Todo esto es un malentendido, gritó. Pero Mac aún no había terminado. Tenía un último testigo, una joven llamada Jessica. Jessica había sido ingresada en ese hospital en noviembre de 2021. Había dado a luz a un niño, pero sufría de depresión posparto. Sarah se hizo amiga de ella, haciéndose pasar por trabajadora social, y la convenció de firmar temporalmente la tutela de su hijo mientras recibía tratamiento. Jessica había estado buscando a su hijo por más de 1 año. Lo había denunciado a la policía, pero Sarah había utilizado documentos y un nombre falsos. No fue hasta que vio uno de los TikToks de Sarah como madre soltera que la reconoció y contactó al investigador. El juez ordenó inmediatamente pruebas de ácido desoxirribonucleico, no solo para demostrar que yo no era el padre, sino también para confirmar si Aiden era hijo de Jessica. Sarah perdió el control. Intentó huir del tribunal con Aiden, pero el alguacil la detuvo. Gritaba que solo intentaba darle una mejor vida al niño, que nadie entendía lo que era desear un bebé con tanta desesperación. Los resultados llegaron en 1 semana, mediante orden urgente. Aiden era, en efecto, hijo de Jessica.
Sarah básicamente había robado a un bebé de una madre vulnerable y luego intentado usarlo para estafar a varios hombres con manutención. El juez estaba furioso. La sentencia cayó como un martillo. Sarah fue acusada de múltiples delitos graves, incluyendo fraude, robo de identidad e interferencia de custodia. Chris y yo obtuvimos órdenes de restricción contra ella. Se le ordenó devolver cada centavo que Chris le había dado como manutención falsa. Enfrenta de 15 a 20 años de prisión, aún a la espera de sentencia final. El juez remitió el caso al FBI por posibles cargos federales. Jessica recuperó a Aiden y resultó ser una madre increíble. Había recibido tratamiento por su depresión posparto y había buscado a su hijo sin descanso. Incluso nos agradeció a Chris y a mí por ayudar a exponer la estafa de Sarah. Ahora trabaja con una organización sin fines de lucro que apoya a madres con depresión posparto y aboga por mayor seguridad en hospitales. Chris y yo nos hicimos amigos a través de todo esto. A veces nos reunimos para trabajar en el Chevrolet y hablar sobre cómo caímos en la farsa de Sarah. Él está mucho mejor ahora, saliendo con una mujer encantadora que de verdad tiene un trabajo real, es maestra. En cuanto a mí, finalmente terminé de restaurar el Chevelle con mi padre. Mi novia, la que mencioné antes, adora pasear en él y realmente se interesa cuando hablo sobre autos. Nada de fingir. Ella me ayudó a organizar todas las pruebas para el juicio, y dice que toda esta experiencia será una gran historia para su solicitud a la Facultad de Derecho. El imperio de Sarah en redes sociales colapsó en cuanto salió la verdad. Sus seguidores se le voltearon con fuerza. Varios canales de drama en YouTube cubrieron la historia. Lo último que supe es que está intentando llegar a un acuerdo con la fiscalía, pero no están siendo muy generosos. Resulta que puede haber más víctimas que aún no conocemos. La mayor lección que aprendí de todo esto. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créelo la primera vez. Sarah me mostró sus verdaderos colores durante nuestro matrimonio con todas sus estafas financieras. Pero seguí justificándola. Si hubiera confiado en mi instinto y en la sabiduría de mi padre antes, tal vez podría haber evitado lo que les pasó a Chris y a Jessica. Pero al menos, la justicia finalmente la alcanzó. A veces, el karma tarda, pero cuando llega, golpea con fuerza. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe te lo agradece.